Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo vídeo donde vamos a hablar de cómo personalizar la interfaz de entrada de Microsoft Chromium y cómo vamos a personalizar las fuentes en este navegador. Vamos a abrir el navegador y nos vamos a dirigir a nuestros tres punticos que se encuentran en la esquina superior derecha, esos tres punticos de configuración, y nos vamos a ir al apartado de configuración. Vamos a hacer clic sobre él y nos fijaremos en el menú de la izquierda. Tenemos un apartado que se llama apariencia y dentro de este apartado de apariencia veremos que cuando hacemos clic sobre él se nos muestra un menú o una navegación de personalizar el navegador. Si nos fijamos aquí, el primer apartado que tenemos es tema predeterminado. Vale, tema predeterminado lo que nos invita o lo que nos deja configurar es el modo en que se muestra el navegador. Si le damos claro o si le podemos poner en modo oscuro, haciendo clic sobre el desplegable que tenemos a la derecha, veremos cómo cambia a valores oscuros o claros. ¿Vale? El siguiente el siguiente apartado es tema personalizado. Aquí podemos personalizar la apariencia predeterminada de nuestro navegador. ¿Vale? Aquí podemos personalizar, por ejemplo, el zoom, como queremos que cuando agarramos cualquier página, cómo se van a mostrar esas páginas cuando se abran. Si va a ser con un zoom de un 100%, de un 80%, y así tendríamos más espacio a lo mejor para ver un poco más el navegador o la página que estamos visitando en ese momento. Tenemos también más abajo la opción de personalizar la barra de herramientas, por lo cual nos va a mostrar en la barra de herramientas cómo podemos personalizarla. También podemos elegir alguna serie de opciones que son, bueno, más que nada indicativas o alguna serie de botones para poder nosotros, si queremos mostrarlo en navegador o decidimos ocultarlo para que no se muestre. Por ejemplo, si nos fijamos aquí en mostrar botón favoritos, nosotros lo tenemos habilitado. Si yo le doy desactivar este botón de favorito, se nos quitará de la barra de herramientas del navegador y por lo tanto no se mostrará en esta opción. También podemos quitar las colisiones y veremos que ha desaparecido este otro botón que tenemos aquí. Estos son valores que nosotros podemos ir jugando y configurando según vayamos adaptando el navegador a nuestras necesidades. Un poco más abajo tenemos aquí también opciones que se pueden mostrar en la misma barra de herramientas del navegador. Supongamos que, por ejemplo, vamos a visitar un sitio, yo que sé, este mismo que nos aparece por aquí, y tenemos la opción de poder compartir este navegador con cualquier otro dispositivo o incluso hasta por Messenger, ¿vale? Vamos a seguir un poco más abajo y nos encontramos el apartado fuentes. El apartado fuentes nos permite editar las fuentes en las que se muestran nuestros sitios web. Si nos fijamos aquí, tenemos un tamaño de fuente, podemos elegir un tamaño muy grande en el cual si hacemos clic sobre el botón de la derecha veremos que nos aumenta el tamaño de la letra y vamos a entrar, por ejemplo, a cualquier página, por ejemplo Booking, y veremos que cuando accedemos a ella los textos se ven relativamente un poco más grandes, pero si mostramos el tamaño muy pequeño, veremos cómo al refrescar este texto, veremos cómo cambia el tamaño del texto, se haría un poco más pequeño. También podemos personalizar la fuente. Aquí tenemos una serie de personalización donde vemos el tamaño de la fuente, vemos el tamaño mínimo que nos muestra la fuente y también veremos las fuentes, es decir, el tipo de fuente que se está mostrando en este momento en todos los sitios que visitamos. Por ejemplo, esta que es la que viene predeterminada con el sistema, que es la Times New Roman, es la que viene por defecto con nuestro sistema o con nuestro navegador Microsoft Edge Chromium. Es simplemente ir jugando con algunos de estos valores, adaptando la apariencia del navegador a nuestro gusto y así de sencillo es personalizar la apariencia del navegador Microsoft Edge Chromium en Windows 10. Espero que este vídeo te haya podido ayudar. Si es así,
déjame tu like, suscríbete a este canal y nos vemos en un siguiente vídeo. Hasta luego.